Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chisio. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Debrayes Existenciales. Este es nuestro episodio número 17. 17. Increíble que ya llegáramos a esto. Jamás lo pensamos. Jamás lo pensamos, pero estamos aquí. Y bueno, traemos un tema que nos vuela la cabeza a Chiso y a mí, que se llama la gran simulación. Esto se nos vino a la mente porque a cada uno en nuestro andar por la vida nos han surgido estas tal vez como cuestionamientos, dudas, que nos han hecho pensar si todo esto es una gran simulación. ¿No? Entonces, pues de esto va el episodio de hoy. Sí, vamos a un poco a ahondar en por qué llegamos a tener como ciertas hipótesis, ¿no? Sí, exacto, sí, como ciertas hipótesis desde donde o en qué momentos, ¿no? Nos hemos cuestionado si realmente todo esto se trata de una gran simulación, con lo cual a mí, by the way, lo voy a decir desde ahorita, me deprimiría mucho. ¿Sí? Aceptarlo, o sea, comprobarlo, no aceptarlo, o sea, primero comprobarlo y después aceptarlo. Que somos un videojuego. Unos Sims. Sí, o sea, me bajonearía mucho. Okay. O sea, perdón, al dueño del videojuego, su avatar se suicidaría, yo creo. Pero bueno, para empezar a debrayar, pues, el bien mencionado elixir de cada episodio. Hoy tenemos una cervecita artesanal, ¿no? Exacto. Rica, diferente. Rica, fresca. Con toques. Con toques, ya sí haciendo la mención. Leyendo la etiqueta. Sí, haciendo la mención. Para que adivinen cuál es la que estamos tomando. Ya diga. No, hasta que... De todos todavía no monetizamos, así que no es como que esto desmonetiza. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a debrayar con esta cervecita Colimita. Colimita, búscanos. Salimos baratos. Y bueno, vamos a empezar justamente con eso. Que es que... Sí. ¿Tú? ¿Yo te hago el plan? Sí. Ok, bueno. Pues nada, eso, Haru. ¿En qué momentos puedes o has llegado o te ha detonado el que esto realmente pueda llegar a ser una gran simulación? Yo quiero, o sea, los tengo, ahorita voy a hablar de esos evidentemente, pero como te dije, me gustaría pensar que me equivoco. Ok. Pues creo que el principal suceso de mi vida que me hizo cuestionarme esto es nada más y nada menos que Matrix. O sea, la película en realidad, sí, cuando la vi dije, güey, sí, puede ser. O sea, bueno, pero ficción, ¿no? Pero ¿o no? me hizo, como que sí me sembró la duda de ¿será que todo eso es así? Y nada, bueno, creo que otras cosas que últimamente me han pasado, como que yo siempre me he cuestionado mucho, me rompe, me vuela la cabeza el pensar en realmente cómo es el mundo, cómo será el mundo realmente, porque pienso que los seres humanos pues lo percibimos de la manera en la que lo percibimos, ¿no? Todos los radioescuchas, todos los que están escuchándolo, pues lo percibimos de la forma en la que lo percibimos a través de nuestros 5 sentidos. El cielo es azul, el mar también, ¿no? O sea, el pasto es verde, o sea, las cosas salvo para los daltónicos. Salvo para los daltónicos, y exactamente para allá voy, ¿no? Y también depende el ser vivo que lo esté viviendo. Por ejemplo, ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, ¿no? Un perro, cómo lo ve, cómo de hecho hasta lo percibe, cómo ellos a través de sus sentidos, pues no sé, hasta pueden oler algo a super distancias. Entonces
el pensar en que todos los seres vivos percibimos el mundo de manera diferente dependiendo de nuestros sentidos y todo el proceso químico que pasa en nuestro cerebro me hace pensar realmente cómo será el mundo, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me vuelve la cabeza. O sea, como que digo, ¿qué tal que el cielo no es azul? O sea, nosotros lo vemos azul porque así es nuestra capacidad visual, pero ¿qué tal que es de otro color? Y que ahorita que hablabas como de los, justamente, bueno, que yo mencioné el tema de los daltónicos, me rompe la cabeza la primera vez que alguien tuvo ese debate, es un daltónico. Digo, estoy hablando desde un tema que no estoy como tan fundamentado, pero pues bueno, todos sabemos que hay ciertos colores que no perciben los daltónicos. No tengo el dato preciso de cuáles son. Me parece que es el violeta o el verde. Bueno, por ahí tienen una... Ajá, que justamente no perciben la diferencia, ¿no? Imagínate a alguien debatiéndose, alguien que no sabe, el primer daltónico que no sabía que tenía daltonismo, y asegurando que veía tal color de cierto color y el otro. Y entonces también me llevaría al tema de decir que la realidad es un tema democrático. Oye, y a mí me recordó, ¿no?, el debate, justo hablando de democracia, del meme del vestido azul azul y dorado, o blanco y dorado. Sí. Bueno, y que sean, hace poquito vi que andaba ahí por ahí un tema también, pero con algo auditivo, que era como una chica argentina que decía, no me acuerdo cuál era la palabra, pero lo escuché una vez. Y era de, unos perciben que dice esta palabra, otros perciben que dice esta otra palabra, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? A nivel visual también sucede con estos como dobles figuras que dicen, aquí hay una señora y una viejita, ¿no? ¿Cuál percibes tú? Y una vez que tu cerebro registra una imagen, está muy cabrón que ya no puede dejar de verla. ¿Sabes? Aunque dicen, ahí está ya. O sea, si tú ves a la viejita, digo, es una viejita, y tú dices, no, es una muchacha, es una chica. Y tú dices, no, pero una vez que ya detecta uno, o como estos test también, me encantan Facebook. Las tres palabras. Exacto. O todo este diseño que es así, ahí escondidos no sé cuántos animales, los tres primeros que se determinan tu personalidad y demás. Se hacen interesantes porque a cierto punto tu cerebro es discriminando información y diciendo, tengo un tigre, un pez y un dragón de Komodo. Creo que nunca vi dragones de Komodo, pobrecitos. Pero a lo que voy es de que la realidad acaba siendo, ahorita que te dije eso del daltonismo por ser minoría, pues la realidad acaba siendo determinada por una democracia. El cielo es azul porque la mayoría lo vemos azul, ¿no? Exacto. Pero para el que lo ve verde, si es que alguien lo ve verde, va a decir, pues van a decir, esto no es real. Esto no es real. O la otra. Digo, perdón por el paréntesis, tú me seguías contando, pero a mí siempre, no sé si es un tema mío, lo voy a sacar aquí, pero a mí siempre me cuesta mucho trabajo que cuando vas en un vuelo y dices, no, ya aterricé, ¿no? Que viene de tierra, de aterricé porque nuestro planeta se llama Tierra. Ajá. Por eso es ya lunicé, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cómo se diría? ¿Sabes? O sea, que eso, como damos por sentado el tema de decir, hablando de que ahorita que existe el cielo, pues en teoría, por ejemplo, Marte, que ahorita lo están explorando mucho, tiene en teoría una atmósfera rojiza. Entonces el cielo no sería azul. O sea, los niños marcianos, si es que existen, pues en el kinder dices el color que más se les acaba es el rojo, ¿no? Porque pues dibujan el cielo rojo y su realidad es roja. Entonces también es un tema de contexto, ¿no? Pero esa es la percepción que o sea, esa es nuestra percepción. Total. Capaz que el Marte es más bonito de lo que lo podemos percibir. Yo he visto, digo, no sé si sean reales, hablando de la gran simulación, de la gran simulación del Curiosity, ¿no? Que justamente me ha dejado con más curiosidad a mí de ver las fotos y siempre en mi cabeza estuvo como decir, está raro cómo que sales y acá es curioso porque acá por ejemplo tenemos una atmósfera, o sea, desde afuera como el cielo azul, pero pues solamente es un efecto de reflexión, ¿no? Que no sé explicarlo mejor, pero hasta donde yo sé es un efecto de reflexión, pero en realidad no vemos una atmósfera azul, no nos vemos azulados, ¿sabes? O sea, está interesante porque vemos el cielo azul, pero no es azul, y en las fotos del Curiosity ves y es como que viven en un eterno atardecer, ¿no?
No los he visto. Es increíble, o sea, porque ya a ras de piso, ¿no? Ajá. Ves las fotos y parece como todo el tiempo, o sea, yo imaginaba como un cielo rojo, ¿no? Ajá. Y no, o sea, parece como un eterno atardecer, o sea, Wow. pues ya sabes, como... Pero quiero suponer que igual te pones ahí, y, vaya, en un mismo atardecer, pues te cambiará la tonalidad, pero te sigues percibiendo los colores. No sé, es raro explicarlo, pero tiene que ver con esto de qué realidad percibimos de acorde a nuestros sentidos, porque también eso nos han enseñado, que la realidad se percibe a través de los sentidos. Que, by the way, nos han dicho que son 5. Ajá. Hasta ahora. Por ahí hay más, o sea, ya en todo, creo que aceptados. Pero bueno, con todo eso siento que estamos muy limitados a Sí. esos sentidos. Claro. Y bueno, esto a mí estos cuestionamientos acerca de cómo es el mundo, si depende mucho desde el ser vivo que lo está observando, me hace pensar en, bueno, entonces, ¿qué es real? ¿Cómo es realmente? Y si todo esto realmente es una simulación, ¿no? Y esto, o sea, ¿quién dice, pues, cómo son las cosas? Así o sea, cómo se percibe visualmente o a través de los demás sentidos, sí me ha hecho cuestionarme si esto que realmente es. Si solamente es una simulación de mi mente, ¿no? Porque también si todo se gesta en el cerebro, también cuando estás bajo el influjo de una droga, por ejemplo, o de algún, sí, ¿no? De la marihuana o de un peyotazo. Yo dejaría de llamar de droga para que no se me... Bueno, una planta medicinal. No, pues sí, de estas sustancias de alteración de... Una sustancia de alteración del cáncer, que creo que, bueno, va un poco por ahí, pero está satanizada esa palabra. Sí, pero no, aquí no satanizamos nada. Pero bueno, algo que te altere la conciencia, también tu forma en la que percibes el mundo es totalmente diferente, ¿no? Y todo se gesta en tu cerebro, todo es química. Realmente. Porque viene el planteamiento realmente, o sea, el planteamiento que cuando sucede eso, cuando las personas hablan de consumir algo que les para entrar a estados alterados de conciencia y que llegan a hablar de psicodélicos, por ejemplo, ¿no? Que cuando vienes de esta cuestión psicodélica, pues normalmente llegas a percibir cierto tipo de no sé, como realidades diferentes, por llamarle de alguna manera. Viene el cuestionamiento de decir, ¿está pasando dentro o fuera? Exacto. ¿No? Ese es el planteamiento cabrón. Sí. El planteamiento, para mí es el planteamiento de la gran simulación. Sí. O sea, no hay forma, o no sé si haya forma, ignoro, pero hasta donde yo sé, no hay forma de que algo certeramente te compruebe, decirte, eso solamente pasó en tu cabeza. Porque eres minoría. Porque eres minoría, porque la realidad es democrática, ¿no? Sí. O sea, que digan, eso solamente pasó en tu cabeza. Porque... Pero todo pasa en la cabeza, esa es la gran... Pero es la paradoja, es una paradoja, ¿no? Sí. Porque todo pasa en mi cabeza y entonces, ¿cómo puedo saber que tú, Haru, eres producto de imaginación? ¿Sabes? O sea, ese sería un planteamiento válido bajo esa perspectiva, ¿no? O sea, es para Chiso, para el cerebro de Chiso, que te decía hace rato en el pre de Braille, que justamente Descartes, ese era su planteamiento, en que él decía que la cosa pensante, o sea, que le llamaba como al cerebro esto que nos da conciencia o que nos da, por el cual percibimos la supuesta realidad, hablaba de decir, bueno, ¿y quién te dice que no es una cosa pensante? Llamámoslo cerebro, ¿no? Es un cerebro ahí solamente que está conectado a ciertos estímulos que le están... proyectando. Que es un simulador, ¿no? O sea, ¿alguna vez te has puesto como estos lentes de realidad aumentada? Sí, muy pocas veces. Sí. Pero bueno, ¿qué sucede? A mí me pasó apenas hace como 6 meses que tengo un amigo que tenía el Oculus, ¿no? Y me dijo, cómprate un Oculus, es increíble, no sé qué. Y yo, sí, ajá. Es mejor que la realidad. Pues es que me rompió la cabeza, ¿eh? ¿Sí? Yo te estoy hablando ya que me lo puse y envejecí como 30 años, porque ya me los quité y dije, órale, está bien padre tu aparato. Eso. O sea, estas cosas de chavos. Esas cosas del demonio, ¿no? Pero, bueno, viajé a visitarlo, me los prestó y me dijo, y sí, ahí tengo pendiente comprarlos porque
es una cosa, es una locura. Estoy hablando como señor de 70 años. O sea, me puse estas madres, para que no hayan experimentado seguramente lo entenderán. Y tenía varios juegos súper básicos que vienen como por default, y ya después de ahí puedes comprar juegos, ¿no? Pues capitalismo, ¿no? Sí. Los por default que eran nada, o sea, era estar en un como transbordador espacial y te aparecía como un tipo como Wall-E, como un así... Y tu asistente, y tú le podías, no sé, era el transbordador espacial, y entonces al momento que te ponen esa atmósfera, porque es 360, estás aquí inmerso y tienes el control en las manos, entonces llega un momento que simulas el agarrar cosas, ¿no? Entonces puedes agarrar todo lo que ves ahí. Wow. Y la mente te juega a engañarte, porque te voy a decir que experimenté eso. O sea, entonces es un tema de simulación. Yo sabía que era un simulador, no estaba en un transbordador espacial. Sí. Y entonces estaba en la sala de mi cuate. Te lo juro. O sea, era increíble, porque aparte te delimita, ¿no? Te delimita como el espacio, y tú delimitas a 3 metros a la redonda. Y entonces el juego te hace como Y yo estaba en el transbordador, y la parte entretenida es que yo me acercaba y veía como a detalle todo lo que pasaba ahí. O sea, todo lo que pasaba, decía, es que estoy aquí. Wow. Lo estoy viviendo. Entonces veía, no sé si aquí que tenemos nuestra cerveza Colimita mención. Qué rica cerveza. Abajo así en página Colimita. Yo veía la cerveza, y entonces agarraba el momento que mi cabeza visualmente sí enganchaba el objeto, que no estaba agarrando nada. Yo podía sentir como la misma sensación de agarrar algo. Wow. Y no estaba agarrando nada. Entonces eran disquetes, en este caso eran como cassettes, y se los mandaba al asistente, y los pescaba y te los reproducía en una pantalla. Fíjate, era la reproducción de la reproducción de la reproducción. Es una cosa loquísima, te lo estoy contando, y me acuerdo, y era... ¿Qué de juego tenía eso? Nada, pero estar ahí, y yo estaba maravillado diciendo, estoy en la sala de un departamento, yo me quito esto y vuelvo a mi realidad. Me encanta Y el planteamiento es que es real y que es verdadero, ¿no? Claro. Y para mí ese momento era verdadero. Sí. No era real, pero era verdadero. Claro. Y me encanta ese concepto de real y verdadero, que yo creo que podemos llegar a tener acceso a muchas realidades, aunque no sean verdaderas, o capaz que sí son verdaderas, y ahí entra la paradoja. Sí. ¿No? Me encanta esa analogía con el simulador. Es que es increíble. Y que no te hace pensar que estamos viviendo en una simulación, ¿no? Que es lo que platicábamos en el pre-de-Braille. O sea, y los sueños, por ejemplo, y si los sueños son la realidad y nosotros somos el sueño. Nosotros somos el sueño. Piénsenlo. Y que no hay forma de comprobarlo. Ajá. No hay forma de comprobarlo, porque tú dices, no, porque en la realidad yo hago y tengo libre albedrío, y estoy entrecomillando, ¿no? Tengo libre albedrío. ¿Eso crees? ¿Cuántos sueños no se han sentido vívidos, no? Y reales, y te despiertas y dices, ay, no mames, o sea, pensé que era realidad. Sí, que te despiertas angustiado y un poco aliviado también, decir que bueno que no es real. Pero que es real y que no. O sea, es real yo creo que es real desde el momento que lo experimentas. Es real desde el momento que lo experimentas. No sé si tuviste la oportunidad hace como 3 años, 4 por ahí máximo, que González Iñárritu hizo como... Sí. ¿Fuiste? No fui, a me quedé con ganas de ir. ¿Tú sí fuiste? Sí. Y la experiencia fue increíble, porque aparte de inmersiva, creo que lo hicieron bastante bien, porque digo, la gente que fue lo sabrá, y para los que no, como que sí te van como medio preparando, porque todo esto iba de vivir como un migrante. Cruzaba la frontera, ¿no? El proceso de un migrante, la experiencia personal, es decir, por eso era como tan limitada. Solo entraba una persona. Solo entraba una persona a vivirlo, y pues a tan tardado. Y te iban metiendo, y estaba como en una escenografía real, o sea, real, en el cual te pasaban física, ¿no? En este plano, esta dimensión, y te pasaban a un cuarto en el cual te simulaban que era como el cuarto donde pasan los deportados. Y pues te sensibilizan un poco, ¿no? Entonces ahí, entonces te piden que te quites los zapatos,
todo, ¿no? Zapatos, calcetines, todo, ¿no? Para que iba la experiencia, pues se llama Carne y Arena, para eso. Que cuando entras o sea, te ponen así y entras a lo que va a ser la simulación. Es un lugar lo suficientemente amplio como un galpón, y te ponen un chaleco para que precisamente no te salgas de la Matrix. Yo hago esa analogía, ¿no? Por eso estoy contando. O sea, la realidad estaba basada en esas 4 paredes, que aunque eran muy amplias, había algo para que precisamente no te salieras de la Matrix y pegaras con pared y te sacara de la experiencia a nivel sensorial. Y te ponían pues todo como casco para que fuera totalmente inmersivo y no te dejara ningún resquicio de panorámica de vista, y estuvieras ahí. Y te puedo decir que obviamente en el piso sí había arena real, eso que creo que era parte como de la estimulación a que pudieras sentir más real la experiencia. Y digo, seguramente no estoy spoilereando nada porque nunca más lo van a volver a ver, qué bueno que lo estás contando porque me lo perdí. Y duraba muy poquito la experiencia, pero era desde el momento en que tú eras parte de un grupo que están cruzando en el desierto, y como los coyotes, los polleros, ¿no? Le llaman, ¿no? Ajá. Que son los que... Sí, ¿no? Ajá. O sea, como que son los que van guiando para que crucen. Y entonces va un grupo pues muy diverso. Van desde señoras con sus hijos, gente mayor, demás, todo esto. Y pues tú eres uno más. Entonces los agarra la migra. De eso va. Es muy cortita la experiencia, pero eso va. Y en ese momento en que llega la patrulla y los empieza a someter, matan a uno, no sé qué, bla, bla, como el pollero los deja abandonados. O sea, trataba de... ¿Cómo te sentiste? Yo estaba... Creo que nunca lo dejé de vivir como un espectador. Al principio, cuando llega, te he de decir que cuando llega la policía o la migra y empieza a encañonar a todos, es muy curioso porque está pensado, pensemos, a ver si lo puedo describir, que depende de dónde esté situado, porque supongo que está mapeado. Depende de dónde esté situado, es la perspectiva que tienes. Entonces, depende de dónde te agarre. Te puede tocar que te toca enfrente el cuate que te apunta, o puede ser que tú estés hasta allá. Cuando iba hasta allá, señalé muy lejos. Y entonces me queda el tipo, el policía, y trae perros y demás, todo esto, me queda muy cerca. Entonces hay un impacto. Te voy a decir que cuando llegan y empiezan a gritar, te voy a decir... Agáchense. Obviamente está creado precisamente para generar eso. Y te dicen otra vez así como de alguien no quiere agacharse y es culatazo y me lo agachan. Alguien que se empieza a correr es al que matan. Y entonces cuando viene todo ese impacto que los agarran, ¿te suena esto? Mi cerebro era como la simulación era tan buena, lo que estaba sucediendo, que instintivamente lo iba a hacer. Después como que agacharme y o sea, ser parte de toda esa puesta en escena, ¿no? Después como que mi cerebro fue así como de no seas güey, ¿no? Ajá. Oye, ¿qué te dije? Sí. ¿Qué te dije? ¿En qué quedamos? Esto no es real, ¿no? Sí. Mi cerebro jugó eso, pero por algún momento fue como instintivo, un momentito en el que yo lo iba a hacer. Seguramente los que están viendo afuera te estás comportando de una manera. Y ahí me dio mucha curiosidad. Se están cagando de la risa. Totalmente, porque ves, y todo es tan real. O sea, estaba muy bien hecho. Y entonces yo iba, y al que habían matado fui y me acerqué al que habían. Y ahí estaba. Ahí estaba. Entonces me acerqué a como morbo de decir qué tanto puedo llegar a ese nivel de definición de lo más real posible. No llega hasta allá, pero lo que después me fui como a las camionetas para ver en adentro de las camionetas, a ver qué tanto podía, buscándole errores a la Matrix. Exacto. O sea, qué tan bien estaba hecho, ¿no? Pero pongo el ejemplo y no me quiero extender porque creo que ¿y si estamos ahí? Sí. ¿Y si esto está algo muy bien hecho? Ajá. Sí, los programadores se rayaron. Hace rato tú, creo que en el Predebray mencionabas algo muy interesante de cómo evoluciona tanto la tecnología, pero qué tanto nos quedamos nosotros obsoletos, que me gustaría que... O sea, hablábamos acerca de cómo... Bueno, todo empezó porque... con esto de que percibimos el mundo con base en nuestros sentidos, así como nosotros tenemos cierta definición cuando vemos la realidad y todo, no hay cámara, por más de tecnológica que sea, que pueda simular como lo que nosotros vemos, ¿no? O sea,
hasta la fecha... Ni no siquiera hay. esto que te estoy diciendo, O sea, ni siquiera. Es lo más cercano, pero ni siquiera llega, Ajá. Entonces, bueno, iba un poco de esto, de cómo ni las cámaras pueden ver, pero también, o sea, realmente como nosotros vemos, pero también cómo estamos tan acostumbrados a que la tecnología avance y evolucione y ya hay un televisor 4K y 8K y no sé qué, y te da una representación de la realidad muy definida, pero no se parece a la realidad real. Pero o sea, no lo que llega. nosotros vemos, ¿no? No le llega, hasta creo que hasta se pasa, o sea, como que ni siquiera se ve así. Pero cómo estamos tan acostumbrados a aceptar este avance tecnológico y a que todo mejore, pero nosotros nos seguimos quedando con nuestro software obsoleto, en el cual pareciera que somos necios, ¿no? O ¿cómo se dice? Reticentes a la evolución, a pensar que nos podemos, nosotros y todo se gesta en nuestro cerebro, que nos podemos meter una actualización de un u otro procesador, u otra actualización para también ver y percibir las cosas de diferente forma. Que a mí me encantaba como esa reflexión o esa analogía que llegabas y que se me hacía interesantísima en poner cómo hoy en la actualidad cada vez esta actualización o esta cuestión de avances tecnológicos acaba siendo cada vez más rápida, ¿no? O sea, cada año ya hay una generación nueva de televisores. Por poner el ejemplo, ni qué decir de las computadoras, los smartphones. Los smartphones creo que su evolución nada más es en la cámara, ¿no? Pero bueno, ese es como otro tema. Pero por ejemplo, los televisores, la analogía que hacías con el tema de la definición. Y me rompió la cabeza el llegar a eso. Porque hemos dado por sentado que el ser humano pueda ser capaz de hacer evolucionar un aparato, de ponerle más definición a un televisor, que empezamos con un Ultra HD, o bueno, con un HD o un SD o un, ¿sabes? O sea, venimos de ahí, ¿no? Venimos de los, hasta te decía, de los bytes, ¿no? O sea, tenemos no, pues los videojuegos también, ¿no? O sea, que era no, pues videojuegos de 8 bytes, ¿no? Y era pues eran cuadros, eran unos cubos ahí que si te hacías hasta atrás ya veías la forma. Exacto, ¿no? Sí. Que en realidad es como lo microscópico, y lo microscópico tiene una pinche definición de no mames, ¿no? Ya sí. Cuando vas a lo microscópico. ¿Y cómo somos capaces de adelantar en tecnología para que un aparato pueda ver en mayor definición? Y eso hablaríamos de evolución tecnológica. Pero que decías y que llegabas a ese pensamiento que se me hacía brutal es ¿y por qué no hemos sido capaces de asimismo incorporar una evolución, de hacer consciente el procurar una evolución del software más cabrón que es el interno, ¿no? O sea, que yo creo que sí lo hay, pero no lo procuramos. O sea, esa es mi hipótesis. Sí lo hay, no procuramos. Sí. Y que un poco es a través de muchas cosas, empezando por el conocimiento, seguramente también tiene que ver con este tipo de plantas de expansión de conciencia, la meditación, y bueno, una infinidad de cosas que creo que tenemos de recursos para poder realmente... O la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños, la interpretación de toda esta simbología, que es muy fuerte también, y o sea, para los que están como súper clavos en eso, o sea, que obviamente lo saben, hay una carga muy cabrona a nivel simbólica ancestral, que sigue pesando y sigue estando en nuestro código ancestral, nuestro código que tanto defendemos del software precargado, ¿no? Precargado. ¿Por qué no lo liberamos? ¿Por qué seguimos usando el Windows Vista, que es el más defectuoso? Y con nuestra encarta. Seguimos metiéndole, o sea, seguimos queriendo que traiga CDs integrados, ¿no? O sea, lector de CDs. Sí. Que también es algo que a mí me detonaba como todo esto es lo interesante, que es que tal vez si tenemos nuestro hardware todo preparado para poder tener estas actualizaciones, pero no las ignoramos, tal vez, ¿no? O sea, como le platicaba Chizo, que yo no sabía que tenemos en nuestro cuerpo desarrollado o ya adaptado el sistema cannabinoide, que es el sistema que puede procesar el cannabis.
Junto con los perros y los gatos, me decías, ¿no? Ajá, junto con los perros y los gatos, no sé por qué. Pero a mí cuando yo supe eso dije, ¿qué? O sea, ¿cómo que qué? O sea, ¿qué? ¿Tengo un sistema preparado para eso? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué nadie nos dice, no? Porque obviamente pienso que si accedemos a esos sistemas, a esa actualización, se abre tu conciencia en muchos sentidos, ¿no? Lo de platicar chizo, o sea, cuando fumas marihuana, tan solo tus sentidos se expanden tanto que la comida la percibes, puta, como la primera vez que probaste algo en tu vida, o sea, un chocolate que pruebas que es muy rico así sin cannabis, cuando lo pruebas con cannabis es 1000 veces mejor. Entonces, y que está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón que Haru hacía ese comentario y yo le decía que eso es otro reforzador de que a lo mejor si vivimos una gran simulación en el cual pues capaz que normalitos probamos la comida en 8 bits, ¿no? Sí. En 8 bits y a lo mejor con el cannabis pues es como tener acceso a comida HD, ¿no? Sí. No, o sea, es un poco eso, es un tema de resoluciones. Ajá. Y estamos hablando de atar hechos comprobados fisiológicamente, como el ejemplo que estás diciendo como el cannabis, que sí te pueden a pensar qué tanto la realidad en la que vivimos es la realidad. Exacto. ¿No? O es solamente una realidad. No es la verdadera. A lo mejor capaz que ni hay una realidad verdadera, pero es una de las realidades. Sí. ¿No? Sí. O esta cuestión de tridimensionalidad. Porque yo creo, y esto lo voy a hacer a título personal, el que cuando tú accedes a este tipo de sustancias de alteración de conciencia, incluso la misma meditación. Ojo, y aquí para desmarcarme de toda esta cuestión de que parece que vivimos sola colimita, pero desmarcarnos de eso y hablo de la meditación y es un ejercicio que he venido haciendo últimamente de manera mucho más consciente. La misma meditación te puede llevar a decir esto que experimento no pasa en mi cabeza. ¿Me explico? Okay. O sea, no es algo que a lo que te decías, ¿cómo compruebas que esto solamente está pasando en mi cabeza? Que era un poco como el debate que hicimos, ¿hasta qué punto comprobamos que dices, no, tú te metes algo alucinógeno y pues claro, pues tu cerebro es como me estás metiendo droga y chochos y más y todo esto, y entonces nada más te lo imaginas tú, porque qué casualidad que nadie más lo puede ver, ¿no? O sea, es ¿no? Pero todo es química en el cerebro, entendamos. Ajá, pero es tu química, solamente pasa ahí por drogo, ¿no? Sí, drogadicto. Pero hay otros estados, como insisto, la meditación, en el cual, y por eso digo, esto lo digo a título personal, yo soy de la idea y del equipo de decir, es acceder a otra dimensión. No se tome tan literal decir otra dimensión, que no sé si sean las palabras correctas, pero sí accedes como a quitar un velito que dices, en estados, y ojo, no tengo ni idea de cómo medirlos, qué tan profundo puede estar en un estado de meditación, pero yo he estado o me he considerado que he llegado a estados de meditación en el cual yo sé que estoy consciente, yo sé que estoy con los ojos abiertos y estoy percibiendo otras cosas. Wow. Y estoy percibiendo otras cosas. A nivel, ojo, visual, dejémoslo en algo tan, para no irnos como en algo tan profundo de qué veo. A nivel visual, estoy percibiendo otras cosas. Otro tipo de texturas, otro tipo de colores, otro tipo de sensaciones. Que es muy abstracto hablar de sensaciones, ¿no? Porque vuelves a lo mismo. Cuando alguien dice, esto me provocó tal sentimiento, ¿qué elemento tenemos para saber que nos provoca el mismo sentimiento? ¿No? O sea, cuando dices, oye, está riquísimo, y tú dices, sí, está riquísimo esto. Partimos de la subjetividad. Sí. ¿No? Hace rato que te decía también de que vienen experimentos científicos y demás y te dicen, ponte esos lentes que así es como vería una mosca. Me intriga, yo confío, ¿no? Pero ¿cómo saben?
también es un acto de fe. O sea, porque hasta cierto punto te pueden decir porque replicamos y estudiamos la estructura ocular de la mosca en sus 40,000 ojos que tiene, no sé qué, la chingada. Ahí se vería. Pues es una simulación. Tendrías que ser mosca para que viniera a decirte sí, ¿no? Sí se ve así. Pero es una suposición a través de una simulación. Y luego va a ser un Inception, porque entonces esa mosca va a ver desde su punto de vista otra cosa. Ajá, exacto. ¿No? Y es un bucle ahí paradójico. El punto es que quién sabe que sea esta gran simulación, esta realidad, ¿no? Todo depende. Y la trampa es partir de la subjetividad. Sí, o también me acordaba ahorita que estás platicando acerca de la meditación, de que yo tengo un amigo que en la universidad, íbamos a la universidad, él había conocido a un señor que era nahual. ¿No? La leyenda de los nahuales, que eso también es como hasta dónde, ¿no? Que un poco lo habla Castañeda en su libro de Las enseñanzas de Don Juan. Y él contaba que le ponía a hacer ejercicios. Entonces le ponía a hacer diferentes ejercicios, le decía, te tienes que bañar con agua fría todos los días. O sea, yo revelando, revelando ya aquí los pasos para hacer nahual. Pero sí, yo no puedo hacer nahual. Yo tampoco. No podría. Yo estoy en la playa, me baño con agua calientita. Primer ejercicio, no puedo. Renuncio a ser nahual. Sí. Y otro de los ejercicios que le ponía era, te tienes que sentar así enfrente de una planta y verla con atención durante horas hasta que se mueva, hasta que puedas percibir su movimiento o su respiración, que de alguna manera también es entrar a través de la atención consciente. Y la meditación, una cierta meditación es lograr estados de percepción que normalmente no vemos porque estamos en el día a día, en el rush. Totalmente. Y estamos bien desconectados de todo, ¿no? Y ahí lo veías, ¿no? Al güey, o sea, viendo la planta hasta que se moviera, ¿no? Y era como hasta que él sentía que se moviera también. Pues sí, seguramente, ¿no? Hasta que él percibiera que se moviera. Exacto. Pero bueno, esto me llevaba, ¿no? O sea, que es igual, que es real y que no es real. Es que con el ejemplo que dices, o sea, porque si el cuate se levanta y dice, sí, listo, ya lo vi, pues ¿qué te queda? ¿Creerle? Así, chido. Pues porque lo vio él. Entonces yo no vi nada, pues porque no te pusiste con la misma atención, te están diciendo. Y no. Te estoy diciendo, no. Claro. No, pero porque el ejemplo que estás diciendo me lleva, porque tal cual la meditación está considerada, o sea, la meditación, el objetivo de la meditación no es otra cosa más que ponerte en el aquí y en el ahora, ¿no? O sea, es como la práctica. No voy a decir que, pues sí, puede ser como más directa, ¿no? Para ponerte en el aquí y la ahora. De hecho, gran parte de la meditación es ser consciente del aquí y la ahora, que tiene que ver con ser consciente de tu respiración. Ahorita que decías eso de la planta, pues es un poco eso. O sea, después alguien viene y te dice, que creo que en algún momento lo mencionaba, que Buda decía, cuando le mencionan cómo se considera el que simplemente es un estado, estoy despierto, ¿no? Y cuando habla de decir estoy despierto, hablaba precisamente de todo el tiempo estar en el aquí y en el ahora. O sea, por eso se considera un tema iluminado. Ese es como el afán. Que si tú todo el tiempo pudieras estar consciente del aquí y el ahora, pues probablemente, y hay gente que, ojo, lo llega a asegurar. El tema, bueno, hay gente que con ciertas sustancias para lograr alteraciones de conciencia llegan a ver cómo respiran, o sea, llegan a percibir cómo respira un árbol, cómo respira la tierra. Claro, ¿y quién te dice que eso no es cierto? Porque tu nivel de percepción, porque tu software, pues todavía traes el Windows Vista, ¿no? Sí. O sea, tienes que meterle un disco para que arranque, ¿no? Que creo que sucede mucho, ¿no? O sea, yo creo que la gente, los personajes estos que a través de la historia que se habla, que están como han llegado como a un nivel de iluminación, y de lo que se cuenta de la gente que ha tenido acceso a platicar con ellos, ¿no? Yo no sé por qué actualmente existirá algún personaje. Esa es mi gran duda. Después para otro episodio, pero ahorita me surgió. ¿Actualmente existe algún personaje con ese nivel de iluminación? O sea, ¿por qué todos son como históricos? Es como, sí existieron. ¿Por qué actualmente no existe uno? No, ¿sabes? Yo sí me sé uno. ¿Sí? Uno actual. ¿Quién? O sea, George Harrison, el de los Beatles.
se volvió muy, muy por el lado del budismo y de la meditación, y ya ves que sus últimas canciones, sus últimos discos se lo dedicaba a todos los dioses, y entonces él persiguió muchos años de su vida la iluminación, y de hecho la historia cuenta que el día que murió, su cuarto, él, o sea, se iluminó, se iluminó todo el cuarto, así, ¿no? Entonces, justo también, ¿no? O sea, porque esas cosas, ¿qué es real y qué no es real? O sea, obviamente pues fue real porque hay gente que lo vio, ¿no? O sea, que sí constata que sucedió. ¿Qué tantos niveles qué tantas actualizaciones te tienes que meter en el cerebro para lograr romper con las leyes físicas o que dicen que son las cosas, que total, te mueres y ya, ¿no? Pero yo esta es una hipótesis, no tengo ningún sustento científico, se los juro que no lo tengo. Porque si lo tuviera, obviamente lo mostraría. Pero es algo en lo que me voy a morir en la mía. Es en defender que todo tiene una explicación científica. O sea, más allá que nos escuchen hablar. Bueno, a mí por eso no crees por eso la gran simulación te hace así como. No, porque ojo, capaz que sí. Capaz que sí existe. Y capaz que sí es un ente o unos entes, no sé, jugando videojuegos con nosotros, ¿no? Diseñándolo muy bien a un nivel que nosotros, en nuestra realidad, su juego está tan avanzado. Me rompería muchísimo la cabeza. No, pero es que nosotros ya somos inteligencia artificial. Bueno, eso. Ya nos salimos del sistema. Y ¿sabes dónde? Digo, fíjate a dónde me voy a ir. Con toda esta cuestión que es como una frase hecha que, sobre todo de la religión cristiana, que dicen estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Que alguien le daba vuelta y se me hacía muchísimo más sabio, que decía qué ególatra también. Que yo voy más con el contrario, que decía no, es al revés, ¿no? Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre, que es diferente, porque es más fácil decir yo quiero que te parezcas a mí, porque si no te pareces a mí, como eran anteriormente ejemplificados los dioses antiguos, que eran como más como monstruos y no sé qué y demás, es como de no, eso me da miedo. Pero ya si te pongo a un dios que es como yo, se me hace más afín como para irnos echando unos mezcales, ¿no? O sea, es como, ¿sabes? Lo siento más cercano. Entonces es un tema de pertenencia y aceptación. Y de subjetividad y de ego, ¿no? Y de marketing. Que obviamente al punto que quería llegar es de que me sorprende cómo con esa frase de estamos hechos de semejanza, que tanto queremos en este ADN, supongamos, mira, me estoy poniendo muy científico, ¿no? ADN, que tenemos ADN de Dios, ¿no? Porque Él nos creó. Me estoy yendo a un principio básico teológico, ¿no? O sea, no de una religión en particular. Para mí me haría lógica que si hay un Dios que nos creó, tenemos un poco de ADN de Dios, ¿no? Hecho de polvo de estrellas. Exactamente, ¿no? Y para mí, pues es su código, ¿no? Pues es su código. Me estaría bonito, ¿no? O sea, poético incluso, ¿no? Esta cuestión de estar hechos de polvo de estrellas, que al fin de cuentas, pues él también las hizo, ¿no? Entonces, ahí tenemos como esa parte de ADN. Y entonces también cada ser humano tu velo. O sea, el ser humano también, cuando dicen es que nos va como nos va porque le estamos jugando a ser Dios, ¿no? O sea, es que ya nos respetamos a Dios. Pasa esto que como nosotros mismos, pues un Big Brother, un Truman Show, creamos nuestras propias simulaciones. O sea, no conformes con que a lo mejor ya estamos dentro. O sea, no. Vamos a hacer el Inception del Inception del Inception. Sí, la matroshka de simulaciones. ¿No? En el cual es por si te falta, vamos a ver una casa de Big Brother en el cual ahí todos te ven y las reglas y más. Nos encanta eso, los videojuegos mismos, ¿no? Claro. Los videojuegos simulación mismos, dentro de la gran simulación. Dentro de la gran simulación. Me rompe la cabeza, ¿no? Los Sims, ¿te acuerdas? ¿No? O sea, imagínate que nada más y que luego viene toda esta cuestión del código binario, después viene toda esta cuestión de que por ahí es donde se empieza, te decía, ¿no? Que ahí, según yo, hay científicos en este momento está ahí tratando de probar que esto es una simulación. O sea, que somos ceros y unos. O sea, que llegas a ese nivel de... Sí, a lo mejor como tú dices, somos un nivel mucho más avanzado de inteligencia artificial, capaz. Nos salimos. Que nos creemos orgánicos.
Ya. ¿No? Está tan avanzada la inteligencia artificial que lo que hoy consideramos orgánico realmente es inteligencia artificial. Qué cabrón, ¿no? ¿No te rompería la cabeza? Me rompería la cabeza, pero pienso que también nuestro software obsoleto ahí sigue. Tú sigues con eso. No, yo o sea, siento que pinches avanzados y pero todo, es como, pero tendría lógica. Es como un puto iPhone. El que me diga la computadora más potente. La No hace nada. Con... No hace nada, por sí sola no hace nada. Ya, sí. ¿No? Necesita de alguien quien le dé una instrucción. O sea, tú dices, este programa no inventes el Photoshop más cabrón, ¿no? No manches que ya hace todo esto. Sí, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Lo puede hacer? Sí. Pero, bla, ¿no? Tiene que leerse el tutorial. Alguien ¿no? se tiene que saber. Si no, sigues usando los mismos shortcuts. ¿O no? Es un tema de evolución. Pero todo está conectado. Es que es un tema de evolución. Ahorita, por ejemplo, que te decía eso. ¿Supiste de...? Es una noticia que me ha llegado últimamente. O sea, que de dos personajes, de dos robots muy cabrones. Uno es Sofía y el otro no me acuerdo. No, miento. Eran otros que eran como estos super robots, así super cabrones. ¿Sí ubicas a Sofía? No. Sofía es una mega robot así que ya ha tenido conversaciones, la han invitado así a debatir temas y ya te habla así como con sí, no, te voy a pasar un video. Ay, qué miedo. Ajá. Yo la escuché y dije, qué miedo. Qué miedo. O sea, ya casi es un androide. Es un androide. Es un androide. O sea, y tiene forma pues humanoide, ¿no? Es un androide. Tal cual, lo acabas de decir, es un androide. Y desconectaron a dos robots porque los pusieron a conversar así casual, ¿no? Supongo que por esta cuestión humanoide de no querer decir, se han de sentir solos, pues que se pongan a platicar. Y los desconectaron porque en algún momento se dieron cuenta que ellos solitos empezaron a desarrollar su propio lenguaje. ¿No? Qué cabrón, ¿no? Y qué miedo. Y los conectaron por miedo. Ya. Los desconectaron por miedo. Ya si nos vamos a un tema de Génesis, fíjate, está muy como tema religioso. ¿Qué tal si toda esta cuestión de el árbol de la... Ajá, o sea, de que fuimos expulsados del paraíso fue porque somos androides que no nos pararon que seguimos desarrollando nuestro propio lenguaje y pues vino como la revelación. O sea, estamos viviendo a lo mejor en un tema medio Terminator, la gran revelación. Y a lo mejor somos eso. En nuestras también por eso estamos expulsados en este planeta tan primitivo. Yo creo que nos sentimos más avanzados de lo que creemos. ¿No? ¿No te parece que nos sentimos más avanzados de lo que creemos? En algunas cosas, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, sí, en algunas cosas. En algunas cosas, en otras cosas creo que seguimos con nuestro software obsoleto. Es que por ahí va, ¿no? O sea, creo que le hemos invertido un montón como al hardware, pero no al software. O sea, como que el software es, sí, lo que tú decías, ¿no? O sea, hoy ahora la inteligencia artificial así de Alexa, Alexa, ponme música, ¿no? Y con Alexa, no sé, estas famosas, ¿cómo se llaman? Estas freidoras famosas que ahorita están, que te hacen comida así. Thermomix. O sea, la famosa Thermomix, que tú dices, eso es del diablo, ¿no? Es la robotina. Es la robotina, ¿no? Avanzamos por ahí. ¿Y el software? ¿Y el software personal? Y lo peor es que hay mucha gente detractores de evolucionar el software personal. ¿Por qué no se puede evolucionar el software personal? Yo creo que sí. Sí, yo creo que hay muchas maneras. Pero no lo dejamos. Sí. Preferimos que el hardware haga lo suyo a desarrollar el software interno. Sí. Así es, Amir. Sí, una conclusión. ¿Esa es la conclusión? No, pero, o sea, precisamente me estaba acordando de, ya lo saben si escucharon otros episodios, cuando probé hongos, en el punto máximo del viaje, pude ver cómo todo estaba hecho en geometría, como en Tron, como en los programas de, así,
veía todo cómo se estaba formado. Y te juro que sentí que me estaba saliendo de la Matrix. Dije, no mames, o sea, hasta estaba así con mi cara de, ya me estoy saliendo de la Matrix. Ay, no. No, regresa. Y podía ver también cómo las cosas se formaban y se deformaban y se volvían a formar y todo, y colores muy acá. Y entonces, si crees que esto es una gran simulación. Sí, y entonces decía, claro, o sea, así se puede, o sea, bueno, en mi viaje, ¿no? O sea, se podía manipular el tiempo y espacio y materia. Y decía, sí, a huevo, todo esto es una gran simulación. Y bueno, al final, creo que la enseñanza de todo esto, la enseñanza fue, no te tomes la vida demasiado como en serio o a pecho, o las cosas tal como, o sea, tal como piensas que es la realidad. O sea, como que también pensaba mucho es lo que mi mente está fabricando. Total. ¿No? Esa mi realidad es lo que vive en mi mente. Pero es que esa es la trampa. Y que lo acabas de decir, o sea, creo que una de las máximas que ahí está constante, toda la gente que ha tenido acceso a eso, gente iluminada y demás, te hablan de lo mismo. O sea, se resumen esta vida. Yo lo pongo como un ejemplo que a veces hago mis chaquetas mentales, ¿no? Mis debrayes existenciales. Con el tema de decir, haz el ejercicio de cuando no existía el capitalismo. Haz el ejercicio, trata de ir a ese momento en el cual la Haru Unga Unga, pues seguramente, ¿no? O sea, nos vamos más para atrás, ¿no? Sí. O sea, imagínate cómo sería tu vida bajo esos parámetros. Y entonces la realidad está determinada por una percepción colectiva que te dicen, ahora sí son las cosas. Entonces o sea, de alguna manera sí la creamos nosotros mismos. Sí. ¿No? O sea, trata de imaginar, y te digo este ejemplo porque creo que hoy nos es muy difícil concebir vivir sin trabajar. A eso voy, ¿no? Y me estoy yendo a algo que dicho hoy suena utópico, pero en algún momento fue así. ¿Por qué va a ser utópico si en algún momento fue así? Cuando alguien dice, no, es utópico. No, es que de ahí venimos. O sea, en algún momento la gente no trabajaba como lo que hoy se concibe como trabajo, ¿no? O sea, en algún momento no había, o sea, piensa que el concepto más fuerte de distorsión de realidad es el concepto de dinero. La realidad es democrática. Se tuvo que... Y eso es históricamente, ¿no? Yuval Harari, que es como este cuate historiador muy, muy famoso, lo plantea desde ahí, ¿no? O sea, es decir, eso es el concepto más cabrón que inventó el ser humano. Ponernos de acuerdo todos, porque en algún momento tenía un valor porque era un metal, oro, ¿no? Un metal, al principio era cacao, ¿no? Y incluso eran otro tipo de material, ¿no? Y que tenía un valor simbólico, ¿no? O era de, pues esto es difícil de conseguir y después tiene ese valor. Y poco a poco llegamos a que es papel. Pero el papel tiene un valor impresionante que hoy rige el mundo. Ahora los bitcoins, ¿no? Ahora otro 101010. Exacto. Y que nos vamos, o sea, si de ahí nos vamos a un tema que ni siquiera es papel, lo acabas de decir, que no es algo virtual, es tangible, o sea, pero es real. Pero es real. Ajá. O es verdadero, digamos. O es verdadero. ¿No? O sea, es una institución validando que tú tienes una cuenta, o sea, te dicen, sí, yo lo avalo que tiene tanto dinero en el banco. Pero me puedes dar, no, porque hoy incluso está comprobado que si toda la gente fuera a sacar dinero, no habría forma de materializar ese dinero. Entonces vivimos en una simulación, o sea, en un Monopoly ahí infinito, en el cual dices, pues tangible no hay. Pero todos estamos de acuerdo que tenemos guiño, guiño. Sí, va, órale. Entonces aquí está. Y yo nada más soy un validador de decir, déjalo en su cuenta, tiene tanto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y luego esta tarjetita que ahí va a ir apareciendo. Entonces ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Hagamos este ejercicio. Vete a cuando no sucedía eso. Y si te vas a la Haru Unga Unga, esa Haru, su realidad
era muy distinta. ¿Cómo es capaz de cambiarte la percepción de tu realidad un concepto tan abstracto como lo que es dinero, que desemboca en un tema de sistema capitalista? Sí. Y que ahora que platicabas todo esto, pensaba en realidad, y no sé si también de aquí ya voy concluyendo, pero creo que en realidad todos vivimos en nuestra gran simulación. O sea, ya fuera de... Son nuestros propios Big Brother. Sí, o sea, todos vivimos en una gran simulación personal, ¿no? O sea, en tu mundo. En tu mundo. En tu micromundo, ¿no? Sí. ¿Qué sé cuando dice, no? Sí, me gusta como evolución, sí. Sí, yo me quedaría con eso, sí, también. O sea que tampoco la gran simulación en este sentido es todo lo que estuvimos hablando en el episodio, ¿no? Que es como cómo se ve el mundo, cómo se percibe a nivel visual, cómo lo ve desde cualquier ser vivo o a lo que accedes dependiendo si meditas o lo que sea, ¿no? O sea, al final es algo más simple. Todos vivimos en una gran simulación personal. Yo lo llevaría así, o sea, existe una gran simulación que es donde ahorita de eso fue el episodio, o sea, como de cuando te pones como espectador y tratas de analizarlo el macro, pero en realidad es imposible hacerlo desde tu micro. Sí. Desde tu micromundo, ¿no? O sea, desde ahí es un poco a lo mejor es la paradoja, es la trampa de decir... Yo puedo decir y analizar y cruzar y bajar conceptos y sacar conclusiones y demás, pero eso es desde mi percepción. Desde mi percepción, que capaz que si soy una cosa pensante, como dice Descartes, que es un cerebro en un... no sé, en un frasco de ahí de formol estimulado por unos cuates que están jugando ahí, y Haru, no existes. Es un producto de lo que yo me quise crear. Como no existe la colimita, como no existe, yo estoy creando todo eso, y por consecuencia es esa misma trampa de decir, puede ser que simplemente seamos ahí personajitos en formol, cada uno jugando su propia simulación, donde somos los protagonistas. Y todo está conectado. Me encanta. Pero es que sí. Que sí. Sí, exacto. Las episodios que ya hemos tocado. Pero que sí, o sea, somos protagonistas y por consecuencia, lo importante es que no me maten. Y que no importa, porque si me matan. Tengo otra vida. Exacto. Pero está increíble como bajar y hacer como todo ese tipo de conclusiones, porque creo que aunque no sé si llegamos a algo, capaz que no llegamos a nada. Sí, no. Creo que hay justo ese episodio en el cual dices, pues mira, todo es subjetivo. Vale madre la vida, ya bye, ¿no? Pero yo sí creo que me quedaría con el punto de no sé, de vivir la realidad más de forma más alivianada. O sea, creo que si al final todo es una gran simulación y lejos de cómo se ve el mundo y de cómo lo vivo en mi cabeza y en mi mente, como todo es una gran simulación que vive en mi mente, es no te tomes tan en serio todas las cosas que pasan, sobre todo los problemas y así. Fíjate que lo mencionaste así, me cayó el 20, como de estaría bonito separar a nuestra estructura de episodios. ¿Cuál es la conclusión? Es una conclusión medio pensante. Y luego, ¿cuál es la lección? Y esto me gusta más como una lección para tomar, ¿sabes? Sí. O sea, una lección, ¿sabes? Más allá de la conclusión que dices, capaz que sí. La conclusión es que sí, ¿no? Coincido contigo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Por algo creo que es una máxima recurrente en que la gente, e insisto, los más iluminados, han venido, es como algo recurrente que han venido a tratar como de enseñar, o por lo menos a mostrar y decir, bueno, está esto, ¿no? ¿Te hace sentido? ¿Te gusta como para que se te vaya la vida en eso? Sí, bueno, pues la vida no es tan, o sea, no es tan importante. Por eso te decía, ¿no? ¿Por qué lo relacionaba con el tema capitalista? Por eso, porque creo que estamos tan enfrascados en un tema de pagar, ¿por qué no? Pagar, tener, eso. Pagar, tener. Que no tiene sentido porque no te vas a llevar nada. Exacto, ¿no? Ya, evidentemente. Y piensa que no siempre fue así.
O sea, piensa que te tocó vivir en una época, en esta vida, te tocó vivir en una época en que es así y eso tiene cierto sentido. Son las reglas del juego con el que te tocó. Pero esas reglas del juego no siempre fueron esas. Salirte de ahí, imagina, en algún momento ya fue así. O sea, vivías de la tierra. ¿Qué hacías con el resto del día? No sé. ¿No? No lo podemos imaginar. No lo podemos, es que es eso, ¿no? O sea, yo imagino los cavernícolas diciendo, ¿y tú? Pues ya acabé. No, o sea, si media jornada. Sí, pero que no vete a cazar, seguramente ahorita hay algo en la noche. Algo. Pues aquí flojo, mantenido, ¿no? ¿Sabes? Pero en algún momento era poca madre, no sé qué harían. No sé qué se gastarían el tiempo, ¿no? O sea, con la ansiedad que ya nos cargamos nosotros, que sentimos que no nos da tiempo para nada. Por eso tenían como más conexión. Por eso hablábamos en el Predevalle, pero bueno, esto ya nada más es como ahí el final de cómo antes descubrían, ¿no? O sea, descubrían lo que podían hacer las plantas, lo que hacían los planetas. Era simple observación. Se ocuparon de eso, ¿no? Sí, se ocuparon de observar, de conectar con la naturaleza, de investigar, de hacer ¿cómo se llama? Cuando sales al campo, ¿cómo te dicen? Cuando sales al campo a hacer pruebas de campo. Trabajo de campo, sí. Experimentación tal cual. Experimentación tal cual. En eso invertían su tiempo, ¿no? Que uno está con su pinche celular todo el día viendo Instagram. La pregunta es si hemos evolucionado o hemos involucionado, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. La tecnología ha evolucionado, pero nuestro software, ¿qué tal? Me gusta como para otro episodio ese tema de hardware contra software interno. Sí. Pero bueno, pues se nos fue el tiempo en esta gran simulación. Ajá. Y pues está muy rica la colimita en esta gran simulación. Eso sí. Esperemos poder magnificarla en HD. Mentira. No va a pasar hoy. No va a pasar hoy. Y pues nada, lo de siempre. Sí, Coméntenos, compártenos qué piensan, si alguna vez han salido de la gran simulación, si tienen otro tipo de hipótesis. Síganos de Verdades Existenciales en Instagram. ¿Qué otras cosas, de qué otras formas han pensado ustedes que todo esto es una gran simulación? Exacto, ¿no? Nosotros dijimos algunas, pero estaría interesante conocer otras. Alguien que diga, sí, yo ya la vi, ¿no? O sea, sí, yo ya me salí, estuve ahí. De hecho, le estoy hablando allá, le estoy hablando desde allá, ¿no? Sí. Como el capítulo de Homero. Que se sale. Me encanta. Ayer lo vi. Por cierto. Bueno, pues síganos en verdadesexistenciales.com y escúchenos en las plataformas que más le quede. Y nada, sean felices y no se tomen la vida tan en serio como dice Haru. Sí, todo es una gran simulación. Salud, nos vemos el próximo episodio. Salud, bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.